Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio, Victoria? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios de condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ELAP es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Subsidio eléctrico, gran tema. En apenas 6 días del inicio del proceso de postulación al subsidio eléctrico, 6 días, más de 1 millón de solicitudes han sido recibidas, según informó el ministro de Energía, Diego Pardo. Este subsidio, dirigido al 40% más vulnerable de la población, se implementará con un pago único en octubre y a partir del 2025 con descuentos mensuales. El gobierno busca triplicar la cobertura del subsidio para alcanzar 4,7 millones de hogares en medio de críticas y ajustes legislativos pendientes que todavía están ahí dando vuelta a estas 3 propuestas, ¿no es cierto?, de que salen desde el tema tributario. ¿Qué opinan sobre esto? No, eso es uno de los temas que yo te iba a decir, vamos a ir viendo en la semana, porque se está desarrollándose todos los días un capítulo nuevo, ¿verdad? Están viendo esto de triplicar el subsidio, de llegar a muchos más hogares, pero además incluso se ha hablado de interpelar al ministro, entonces yo creo que es una noticia en desarrollo esta semana 100%, hay que estar pendiente de lo que pasa. Ahora bien, yo creo que por ningún motivo se puede dar marcha atrás, o sea, en el fondo esto es una lección probablemente para todos. Nosotros deberíamos haber tenido este congelamiento 2 años, claro, no 5. Y en el fondo el populismo nos hace muchas veces, ya segunda vez que nos pasa en poco tiempo. En el fondo el tema de los retiros es lo mismo. En el fondo es textualmente pan para hoy, hambre para mañana. En el fondo las cuentas se terminan pagando. Y esto nos está pasando tanto con esto, que en el fondo se extendió más de la cuenta por razones muchas veces electorales. Y también el tema de los retiros, que también está muy vigente porque ahora en el fondo se está hablando de nuevo de ese tema. Así que yo creo que es un tema que está en desarrollo y tenemos que irlo siguiendo. Yo veo esto y me acuerdo y veo al otro lado de la cordillera nuestro querido, no sé si es querido, pero a Milei. Y nada, pues como dice Victoria, al final las cuentas se pagan y lo que no entendemos es que cuando las pateamos para adelante se pagan más caras. Sí. Entonces este círculo vicioso, y me acuerdo de Milei porque creo que en algún minuto aparece, no por su estilo, pero creo que en el fondo tiene que ver con esta idea de, oye, las cosas hay que hacerse cargo en el minuto y las cosas duelen y bueno, habrá que ajustarse. Hay que adaptarse, claro. Porque uno no puede arrastrar esto permanentemente, porque había un viejo dicho que decía paga Moya. Bueno, paga Moya es paga el Estado, y al final igual somos todos pagando y pagando más en el futuro. No, pero en este caso especialmente yo estoy como en una cruzada personal, que en el fondo yo creo que es muy importante que las personas como que logren darse cuenta de que en estos casos los políticos hacen campaña con plata tuya realmente, o sea, en el fondo en este caso de las cuentas, de la inflación, de los retiros, de verdad están haciendo campaña con tus recursos, con tu plata y con lo que tú vas a pagar después. O sea, ni siquiera es paga Moya, porque no es que pague el Estado, pagan las familias en dinero constante y sonante. Claro. Entonces, pagan las familias después vía los impuestos que van a pagar en el futuro cuentas más caras del Estado. Entonces, ojalá que las personas, en el fondo, ojalá, a mí me encantaría que no votaran por esos políticos, que en el fondo prometen cosas con plata ajena, con plata de las personas al final. Oye, Victoria, Diego, yo les quiero recomendar a ustedes y a quienes nos escuchan en Clave Morse que se metan al YouTube o a Spotify, y el jueves
tuvimos un entrevistado que es Rodrigo Castillo el jueves pasado, exdirector de Empresas Eléctricas, que nos explicó realmente. Yo lo escuché. En el ABC de las 3 propuestas del gobierno con respecto, bueno, son 3, una tiene que ver con el tema de ocupar el IVA que está en las cuentas, ¿no es cierto? Y 2 más, lo explicó, pero clarito, para que entendamos un poco cuál es esa propuesta del gobierno para aumentar el monto del subsidio. Exactamente, sí, lo escuché. De hecho está muy bueno, además conozco a Rodrigo, es muy clarito, así que muy buena tu recomendación. Pero no porque sea clara la explicación. No, sorry, no. Sí, toda razón. No porque sea clara la explicación, que está bien. O sea, yo te puedo explicar súper bien cómo se aplica un subsidio. Pero el problema no es que se entienda el subsidio, que está bien que se entienda, porque mientras más se entiende, más transparente. Pero si el problema es el fenómeno de fondo. Todavía lo he dicho. Pérdidas, hablando, mira, de lo que hablábamos de un poco del tema de la banca, pérdidas por fraude externos en la banca baja en el último mes. Según el reporte de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las BIF, las pérdidas por fraudes externos en la banca chilena alcanzaron su nivel más bajo tras la aprobación de la ley de fraude con tarjetas. En mayo se registró una disminución del 48,8% en las estafas bancarias, resultando en pérdidas de solo 18.366 millones debido a fraude. Este marcado descenso contrasta significativamente con el récord mensual de marzo de este año, cuando las pérdidas por fraude externo alcanzaron los 74.370 millones de pesos. Bastante la reducción, digamos, bastante. Bueno, vámonos entonces, querida Victoria Paz. ¿Cómo viene la semana? Querido Diego Uribe, ¿cómo viene la semana? Hay harta cosa, ¿eh? O sea, sí. Desde un poco la resaca de lo que pasó ayer en Francia a nivel internacional y cómo eso va a influir en Europa, ¿no es cierto? Esta semana también tenemos una reunión con Jerome Powell que tiene, ¿no es cierto?, para explicar varias cosas, pensando ya en lo que van a ser los datos del próximo año en Estados Unidos, y en Chile también están pasando cosas, ¿no es cierto? Sí, vamos por partes, ¿verdad? ¿Dispara usted o disparo Diego? Vamos con Francia. Ya. Bueno, Francia, para resumir un poquito la historia, esta es la segunda vuelta de las parlamentarias, de las legislativas en el fondo. ¿Y qué había pasado la vez anterior? Que el partido más de extrema derecha, que está asociado a Marine Le Pen, había salido primero, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó durante estas 2 semanas? Que además lo hicieron rapidísimo. Durante estas 2 semanas se gestó algo que se había hecho anteriormente en Francia, que se llama, lo que ellos llaman cordón sanitario. Y en el fondo es que se ponen todos para que no llegue la extrema derecha. Entonces lo que efectivamente pasó es que hay muchos que se bajaron. En aquellos lugares donde, por ejemplo, competían 2 de centro y de izquierda, alguno de los 2 se bajó para que en el fondo las votaciones se agruparan. Y entonces esto sorprendentemente dio totalmente vuelta las votaciones. Terminó saliendo en primer lugar el partido de izquierda, en segundo lugar el partido el sector de centro, que es el de Macron, actual, sí. Y en tercer lugar Agrupación Nacional, que es el de Le Pen. O sea, lograron en el fondo lo que intentaron hacer estas semanas de lo que ellos llaman cordón sanitario. ¿Qué es lo que pasó efectivamente con los mercados? Que las acciones de Francia inmediatamente subieron un poquito, más que porque les guste X partidos, y lo que pasa es que a las acciones les gusta que no haya extremos del lado que sea. Cualquier extremo a las acciones no les gusta. Entonces, con este resultado, en el fondo, el mercado de valores inmediatamente tuvo una pequeña subida. El dólar probablemente no se disparó porque también había estado muy tendiente a elevarse por este sistema de refugio que buscan muchos fondos de inversión. Cuando hay una inestabilidad, claro, se refugian en el dólar y por lo tanto el dólar sube. Lo que pasa es que hay que ver hacia adelante, porque en el fondo va a ser un Congreso muy quebrado, con muchas dificultades para llegar a acuerdos, pero en el cortísimo plazo lo que le importó al mercado de valores que se vio en el fondo estos días fue esto de que no llegara a la extrema derecha, y en el fondo inmediatamente subió un poquito la acción, pero en adelante va a haber que están monitoreando este nuevo sistema de Congreso que va a haber en Francia, si van a poder llegar a acuerdos o no, o va a estar un poco inmovilizado. Yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, es como medio de serie de televisión esto, es como para ver. Tal cual. Que en 2 semanas se vuelta la torta. Increíble. Sí, ahora hago algunos símiles con lo que ha pasado en territorio nacional, ¿cierto? Y son frágiles estas como
pactos electorales, si uno quisiera llamarlo. ¿Cierto? Te sirven para ganar la elección, para la foto, pero no te da gobernabilidad, y yo creo que ahí se nos complica un poco el tema, porque claro, los mercados pueden reaccionar en forma reactiva, valga la redundancia, ¿cierto?, a la foto del resultado, pero yo creo que el mercado va a incorporar rápidamente la falta de gobernabilidad que te da esta situación. O la tendencia que hay por debajo, porque en el fondo eso, hay una tendencia por debajo independientemente de tratar de arreglar esto con este cordón sanitario, digamos. Cordón sanitario, además la palabra es horrible. Es impactante, a mí me impacta cuando se habla del cordón sanitario, pero es como, efectivamente... Claro, es como que estuvieras aislando, es como una cuarentena, estuvieras aislando un virus. Sí. Claro. Sí, pero lo han usado varias veces en Francia y les ha resultado. O sea, les da resultado este concepto de cordón sanitario, de que todos contra la extrema derecha, y ya es segunda o tercera vez que logran en el fondo hacerlo. Va a haber que ver cómo va, cómo avanza. Porque un poco lo que decía Daniel, yo creo que la primera vuelta te estaban marcando una cierta tendencia y probablemente un cierto desgaste del sector que ha sido, pero por años y años y años, ¿cierto?, predominante en Francia. Y claro, hay un pacto electoral medio de desesperación. Hay que aplicar un cordón sanitario, cambia la foto del resultado, pero no sé si cambia mucho respecto a la gobernabilidad, lo que se venía manifestando, que es un desgaste en la izquierda francesa que nos está dando, hace tiempo que nos está dando el ancho. Sí, y además hay un tema bien importante, Diego, Victoria, que siguiendo con la misma lógica, hay algo que está pasando y que tú le quieras maquillar un poco con este cordón sanitario y una medida de urgencia, está por debajo. Yo recuerdo, nosotros los periodistas, los medios de comunicación, sufrimos un gran golpe en el fondo porque pensábamos, independientemente te guste o no, hace años atrás pensábamos que el Brexit no iba a salir. Pensamos que Trump no iba a salir. Y todos los medios, tú leías los medios y decían, no, si esto es imposible. Y por debajo estaba pasando algo que no supimos ver los medios de comunicación, ahí asumo la culpa, y salió Trump y salió el Brexit. Entonces, tú por más que... Salió Bolsonaro y salió... Claro, me estoy poniendo Bolsonaro, claro. Pero son cosas que los medios no pudieron prever y los analistas tampoco. Entonces, siempre hay que estar mirando qué está pasando, yo te digo, en la calle. En la calle, más que lo que pasa en estos acuerdos que están haciendo. Bueno, eso con Europa. Con Europa. Con Estados Unidos podemos comentar por qué nos importa lo que pasa en Estados Unidos, precisamente porque es otro factor que nos impacta muchísimo en el dólar, ¿verdad? Claro, nosotros estamos pendientes todo el tiempo de que la Reserva Federal baje su tasa de interés, porque cuando baje su tasa de interés nosotros podríamos esperar que baje un poquito o medianamente nuestro dólar chileno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Lo que pasa en Estados Unidos, que también es un poco telesérico, cada vez que habla alguien de la Fed, ven hasta la inflexión de voz, o sea, en el fondo cada palabra, cada cosa, yo creo que esto significa que quizá la bajen, porque la próxima vez que podría bajar es en septiembre. Sí, claro. Entonces se va viendo cada señal, el mercado lo asume como expectativa. Y estos días, mañana y el miércoles, Jerome Powell tiene que ir a exponer al Congreso. Al comité bancario del Senado. Sí. Exacto. Entonces tiene que exponer 2 días, imagínate. Sí. Pasa una prueba ahí exhaustiva y en el fondo lo que se va a ver es lo que dice finalmente. Cada palabra se va a analizar profundamente y esto también va a tener repercusiones porque el jueves se sabe el IPC de Estados Unidos. Y por supuesto que la Fed siempre va diciendo, nosotros estamos esperando a ver cómo va la inflación para ver si podemos bajar o no las tasas. Si recorte o no, claro. Claro, entonces en el fondo toda esta semana se va a ir viendo todas estas señales para ver si es que podría haber una eventual tasa en septiembre. Por eso hay que estar muy atento a esos números y a esas palabras de la Fed. Todavía, Victoria, sostienes tu vaticinio que podríamos cerrar el año con un dólar bajo los 900. En algún minuto aventuraste un 8.70. Lo sostengo. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que la Fed va a recortar en septiembre. ¿Sí? Y si la Fed recorta en septiembre... ¿Y a ese nivel? O sea... Lo que pasa es que piensa que hace 3 semanas estuvimos en 8.95. Sí. Si tampoco es tan, en el fondo... cuando estuvimos en 8.95, yo me acordaba mucho de ti, decía, Victoria, ahí con la bola de cristal. Estuvimos hace 3 semanas en 8.95. Sí, pero luego se pegó de nuevo un rally para arriba. Pero también tuvo mucho que ver con el tema de Europa,
En el fondo esto que, claro, la Fed dijo, al final voy a hacer un solo recorte, pero de todas maneras yo sigo creyendo que podemos llegar bajo los 900 y ojalá en 870 a fin de año. A fin de año, no, sí. yo, sí, muy responsable de decir que a fin de año. Lo que pasa es que estamos ya partiendo el segundo tiempo. Sí, ¿cierto? Pero yo pienso que sí. Ahora, tú siempre sabes que después yo en enero te puedo decir, bueno, es que las circunstancias externas impidieron que las predicciones siempre hay un comodín para explicar. Los economistas siempre tienen un comodín, pero yo creo que es que si baja la Fed, en el fondo cambiaría muchísimo el escenario, muchísimo. Diego, iba a decir algo. Ha sido... Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Imagino que una combinación entre el diferencial de tasas, principalmente con Estados Unidos, ¿cierto? Para cortar esa brecha y obviamente que tú conversas de cómo los inversionistas van a buscar, ya sea por seguridad y por tasa, y claramente hoy día las condiciones actuales más favorecen la salida de capitales de inversiones. Y lo segundo tiene que ver con el precio del cobre. Entonces, no sé si que en algún minuto rozó los 5, luego se moderó, hoy día nuevamente pero está lleva subiendo como más de una semana. Sí, ahí yo creo que es mejor en el fondo, yo en eso sí que creo que es mejor fijarse en las predicciones del Banco Central. Yeah. Y en el fondo igual el Banco Central subió su proyección, o sea, cuando en su IPOM en el fondo subió mucho, subió de 3,85 a 4,3. Y eso en el fondo significa que estructuralmente cree que ese es el precio. Independiente de que tengamos unos rally de 2 semanas, que en el fondo llegue a 4,90, 5, porque puede ser un poquito especulación esa parte, pero en el fondo los fundamentos del Banco Central llevan a que son 4,3. Entonces, incluso esa alza ya debería también ayudar al dólar a que baje un poquito durante el año. Y no, yo estoy ahí expectante. Oye, tomémonos un avión desde Estados Unidos, Europa a Chile. Exacto, esta semana. Sí, partamos explicándole a quienes nos están escuchando y viendo primero qué significa exactamente o qué efectos podría tener esta pequeña variación, ¿no es cierto?, de 0,1% negativo del IPC de junio. Mira, el IPC en el fondo, bueno, tú sabes que todos los IPC sumados finalmente es la inflación. Claro, sí, claro, ¿ya? Claro. La inflación del año. Entonces, ¿por qué nos importa tanto ir monitoreándolo? Porque además va permitiendo prever qué va a hacer nuestro Banco Central con la tasa. Exacto. Que ya dijeron en la última reunión que probablemente no va a haber muchos cambios en lo que queda del año. O sea, podría haber un ajuste chiquitito, pero en el fondo ya estamos como por este año, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice que es menos 0,1? En el fondo es más o menos lo que esperaba el mercado de todas maneras. Sí, entonces, siempre más que el número en sí, es quizá que esté rondando la expectativa del mercado. Llevamos 2,4 acumulados. Llevamos 2,4 acumulados. Ya se sabe que va a ser un poquito más alto este año de lo que se había pensado. Ahora, el siguiente IPC ya probablemente le van a pegar las cuentas de la luz. Eso mismo te iba a preguntar, claro. Entonces, ¿Y será mucho la diferencia? Debería ser al menos, o sea, ahora la luz tiene un alza como de 7% en este IPC, sí. Pero en la siguiente ya va a tener un alza mayor, así que debería pegarle. Y por eso también en el fondo subió el rango de inflación que estamos pensando para este año. En el fondo la llegada al 3% se aplazó. Claro, entonces ahí está, ahora depende porque no sabemos cuántos van a ser los subsidios finalmente, entonces cómo va a impactar la canasta, ahí vamos a tener que ver el otro mes, pero en el fondo se sabe que en julio, el IPC de julio va a estar ya afectado por esta alza de las cuentas de la luz. Pero igual hay cosas que son buenas para las personas, como que los limones bajaron 20%. Hoy la lechuga está cara. Los tomates subieron 20%. Claro que tenemos limón, pero no le podemos echar a la lechuga. Hay que hacer pisco sour, ¿no? Claro. Oye, pero no queda siempre uno dice la cuenta de la luz, pero es la cuenta de la energía, porque si no, se nos olvida que no es solamente prender y apagar la luz, sino que hay hartas cosas que hoy día funcionan con energía eléctrica en la cuenta de la energía. Pero bueno, cierto, uno lo dice en forma coloquial, la cuenta de la luz. Y lo que hablamos un poquito, yo creo que yo lo encuentro una pésima noticia, parece como si fuera insensible y obviamente tiene que ver con los sectores más vulnerables, pero lo que no entendemos es que no estamos arreglando el problema de fondo. Pan para hoy, como decíamos, hambre para mañana. Victoria, te quiero preguntar otra cosa. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de inflación, IPC, hemos hablado de dólar, un poquito de cobre, y al final todo esto se resume en cómo están las expectativas de crecimiento, que al final es
es lo que nos debiese preocupar, ocupar, ¿cierto? Donde tuvimos al principio una corrección en donde se ajustó la banda porque era un crecimiento entre un 2 y un, si no me acuerdo, y si no me recuerdo, 2 a 3. 2 a 3, y hoy día se ajustó de 2.25 a 3. A 3, entonces claro, subió un poquito el límite inferior, pero no ha cambiado. A mí lo que no me gusta es que no ha cambiado el límite superior, y en la cuenta pública de Sofofa que hizo la presidenta Rosario Navarro, el empresariado se pone como meta de decir, no, esto hay que ir a levantarlo a 4%. Claro, bueno, ahí el ministro Marcel sigue siendo un optimista, es como yo con el dólar. Mantiene su 2,7 el 2023, en el fondo, porque el IMASEC fue muy malo este mes, fue uno Malo. Sí. Y más que malo, lo que hablábamos fue muy por bajo lo que se esperaba. En el fondo, ahí sí que hubo un salto importante porque se esperaba mínimo un 1,9. Claro. Entonces, claro, fue realmente malo. Incluso el ministro dijo, bueno, esto es muy decepcionante, algo así, pero mantuvo su proyección de 2,7. Ahora bien, muchos otros actores del mercado inmediatamente ajustaron y dijeron, yo creo que con esto no vamos a llegar a 2,7, vamos a llegar a 2,5. Entonces, bueno, sabemos que ese tema es muy relevante y bueno, algo que en el fondo estábamos comentando que teníamos que estar pendientes esta semana, que yo creo que también está todo encadenado. Finalmente las reglas del juego son las que te permiten crecer, dentro de otras cosas, productividad, etcétera, pero también las reglas del juego, ¿verdad? Y en ese sentido esta semana es súper definitiva para la reforma de pensiones. Sí, exactamente. El viernes el comité técnico asesor entregó lo que logró. ¿El viernes o el jueves? ¿El viernes? El viernes, entiendo yo. El viernes terminó, pero no lograron llegar a acuerdo en todo. Pasó para el lunes. Tienen intención de terminar hoy día. Claro, el problema es que lo que no hay acuerdo es como el meollo del asunto. En el fondo, llegaron a acuerdo en temas como comisiones, algunas estructuras, algunas regulaciones, etcétera. Pero lo que no han logrado llegar a acuerdo es este 6%, en el fondo, ¿qué se hace con él? Si hay seguro social o si hay esta otra opción que es la que está. En el fondo, hay una línea que yo creo que es complejo el tema. Entonces, yo siempre trato de simplificarlo. Hay una línea roja súper importante para ambos lados, en el fondo. ¿Qué es la línea roja para la oposición? No es si es 1% o 0,5% o 0,1% al seguro social. Lo que en el fondo a mí me explicaban parlamentarios de la oposición es que cuando tú abres, si tú pones una ley en que tú puedes sacarle plata a las personas de su propiedad privada y llevarle a un seguro social, ya abriste la puerta. Entonces da lo mismo que ahora tú pongas 0,1. En un futuro puede ser todo. Entonces, eso es lo que ellos no quieren, abrir la puerta legal. Porque en el fondo, en el minuto que tú pones una ley de que se puede hacer, desde ahí en adelante es mucho más fácil cambiar el guarismo que se llama, que es el número, pero el sistema legal ya existiría en Chile, que es este sistema de reparto. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición no quiere abrir esa puerta. Entonces lo que ofrece es, bueno, para que podamos, porque finalmente, ¿qué es lo que están pidiendo? Porque si tú aumentas las pensiones hoy día 6% con cargo a la cuenta individual, me va a afectar a mí, que me voy a jubilar en 25 años más, y a ti, que en el fondo en 30. Gracias. Pero nos va a afectar, en el fondo, claro, puede que logremos juntar más, pero ¿qué pasa con las personas que se están jubilando ahora? En el fondo no recibirían, no habría ningún cambio. Entonces lo que ellos quieren hacer, el oficialismo, el gobierno, es con los ingresos de los que estamos trabajando hoy, en el fondo aumentar las pensiones de las personas que se están jubilando hoy día. Y si tú no pones ese seguro social, no tiene cómo aumentarlo. Entonces lo que están ofreciendo la oposición es, veamos algún tipo de préstamo, algo como temporal que permita aumentar estas pensiones de hoy día y que en el fondo después ese 6% vaya, pero finalmente la esencia es que ese 6% quede en tu cuenta individual. Entonces ese es el gran tema. Yo no sé mucho cómo pueden avanzar porque hay temas ideológicos. Además que los ánimos están calentando también. Cada día un poco más duro. Entre los parlamentarios. Sí. No sé, y no creo que ese clima se baje un poco, por lo menos hoy día. Esta semana va a ser bien decisiva, por lo que se escuchaba. En el fondo, hoy día, querían votar hoy día, pero han dicho que puede ser que se prolongue si es que es en pos de buscar acuerdos. Pero finalmente ese es el gran tema, que es muy difícil de encontrar un vértice. Pero porque uno quiere... al final, si los dos quieren aumentar las pensiones hoy día, podría ser, pero yo no sé si el gobierno está dispuesto a avanzar
en un sistema que no tenga solidaridad incluida. Claro. Entonces, y yo veo muy difícil también que la oposición esté abierta a dejar ni siquiera un 0,1 que se vaya a solidaridad, precisamente porque abres esa puerta, abres la puerta de que tú puedas agarrar propiedad privada y meterla a un fondo común. Ese es conceptualmente en el fondo lo que ellos no quieren aceptar, y que se entiende también porque sabemos países que en el fondo este bolsón finalmente de plata se ha pegado un manotazo por gobiernos, de hecho en Argentina fue lo que pasó. Entonces, claro, hay un resquemor frente a los sistemas de reparto y además en otras partes del mundo están muy quebrados. Entonces ahí también hay una definición, pero que hace muy difícil llegar a puerto en el corto plazo. Victoria Paz. Temazo. Sí, temazo. Hay que monitorearlo en la semana. Victoria Paz, Diego Uribe, muchas gracias por de nuevo otro lunes espectacular, viendo lo que es la semana, empezando todas estas jornadas llenas de economía, de temas que están pasando aquí en Chile, en el extranjero. Les quiero recordar que ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, y los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, también a través del canal de YouTube de Radio La Clave. Y por supuesto escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y por nuestro sitio web, radiolaclave.cl. Un abrazo grande a ambos y que tengan una muy muy buena semana. Chao, chao. Y quédese en Radio La Clave porque ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, así que hay mucha programación. Sí, lo dije. Radio La Clave, no se salga este dial. Sí, lo dijo, ¿no? Sí, lo dije, pero lo repetimos, lo reforzamos. Bueno, lo decimos 2 veces. Esto. Ya, un abrazo, chao, chao. Comunidadfeliz.cl